Bueno, entonces vamos a ver en este caso la primera etapa de la Revolución Francesa, que fue la etapa monárquica, ¿no? Que más o menos abarca los 10 primeros años, desde el estallido, en este caso, social, ¿no? En Francia. Primero vamos a ver cómo es que más o menos se va originando esta convulsión social, ¿no? Ya vamos por el siglo XVII, que fue una época de apogeo y esplendor de la monarquía francesa. En cambio, el siglo XVIII es un periodo de decadencia. Bajo los reinados de Luis XV, entre 1715 a 1774, y Luis XVI, de 1774 a 1792, ¿no? Francia experimenta su peor crisis. Esta decadencia se dio más que nada a las continuas guerras que agotaron a Francia y a los despilfarros de la corte de Versalles. Y a las persecuciones también que eran objeto los protestantes por parte de los católicos. Por ese motivo se perdieron muchos técnicos y trabajadores calificados. Por otra parte, era evidente la ineptitud y la corrupción de los reyes, ¿no? O sea, cuando el poder se concentra en ti, ¿no? Tiende a haber en este caso, o sea, se tiende a no contratar en este caso a personas calificadas, sino en este caso a las de confianza. Y ahí donde no necesariamente el personal de confianza suele ser en este caso un personal fiable. ¿Ok? Entonces, ya en este caso los reyes, ¿no? Como ya evidenciaban no solamente ese descuido, mejor dicho, en el nombramiento de cargos, sino también corrupción. ¿Okay? Mientras más pudieran sacar dinero al Estado, mucho mejor todavía para ellos, ¿no? Y fue bueno, esto también fue evidente porque ganaron en este caso en lujo y la etiqueta de la corte y descuidaron funciones como gobernantes. O sea, se concentraron más en las fiestas fastuosas, ¿no? Superficiales y no se dedicaron a gobernar, que era para lo cual estaban, ¿correcto? Esto, pues de alguna manera, explica el estallido de la revolución social, ¿no? Pero hay algunas causas que se pueden dividir entre políticas, económicas, sociales e ideológicas, ¿ok? Entonces, pero como digo, como tú puedes ver, o sea, cuando la cabeza, el Estado, ¿no? Que tiene que velar por el bienestar de sus ciudadanos, no funciona, ¿ya? Y en ese caso se envuelve en un aire de lujos, de corrupción, ¿no? Y el pueblo tiene hambre. Es ahí donde es el cóctel perfecto para el descontento social. O sea, ¿por qué nosotros nos matamos trabajando, trabajando, trabajando? Vivimos con lo justo, de manera exigua, y otros que solamente están ahí y no tienen otra actividad, se les dan todo. Entonces, eso es un cóctel perfecto para el estallido de cualquier compulsión social. Dentro de las causas políticas, ¿no? Está el absolutismo de los reyes. O sea, en este caso, que el poder se concentre en ellos hace que de alguna manera se genere cierto descontento, ¿no? O sea, además también de que la persona que recibe esos poderes tampoco sabe administrarlo de una manera adecuada, ¿no? De manera global. La incapacidad, o sea, ya no solamente la concentración del poder es un problema, sino que también se podría decir que la incapacidad para gobernar de Luis XVI ya fue también algo que se desembarcó en este problema. La influencia de la ilustración sobre el pueblo. Ya las ideas liberales, ¿no? Iba de alguna manera calando. O sea, de alguna manera la idea de cambio en cualquier sociedad, las ideas de cambio calan en donde hay descontento.
Si tenemos un sistema, tenemos un estilo de vida, ¿no? Hablo como de la sociedad. Y ese estilo y ese sistema no favorece a todos, siempre va a haber un grupo que va a desear un cambio. Y eso se ve en todos lados. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, ¿no? En el caso de las 13 colonias en Norteamérica. ¿Qué pasó? Que en ese caso el descontento fue la constante imposición de impuestos. Impuesto al papel sellado, impuesto al té. O sea, no era tan, o sea, incluso en alguna parte de la narración de esa sesión les contaba de que había incluso se puede decir, la élite de esas colonias quería negociar con el Imperio Británico. O sea, no eran tan partícipes ni tan entusiastas en cuanto a las ideas de liberación. Terminan uniéndose a la causa liberadora porque le siguen colocando impuestos y en este caso el rey británico no les quería hacer caso. Tampoco les daba representatividad en el parlamento inglés. Entonces, peor, entonces, bueno, o sea, si este no me hace caso, entonces me uno. Entonces, toda idea de cambio va a calar en donde hay descontento. Eso es algo constante. Es una constante dentro de la historia. Ustedes van a ver, si ustedes se encuentran, ¿no? en el transcurso de su vida y leen las historias de muchas sociedades, se dan cuenta que, o sea, ¿de dónde vienen los cambios? Cuando en este caso el sistema ya no funciona o no termina de contentar a todos. Y es lo que pasó acá en Francia. Una pequeña parte se beneficiaba, que era la élite monárquica, y los demás morían de hambre. Entonces era más fácil que las ideas liberales de cambio de un nuevo estilo de gobierno, pues calara en la gente común. Pretextos económicos, los altos impuestos que pagaba el pueblo, la crisis agraria, que en este caso se dio en la sequía de 1788, ¿no? Lo que provocó más problemas para poder, en este caso, satisfacer el hambre del pueblo. En cuanto a los contextos sociales, la división de la sociedad francesa en tres estamentos, ¿no? La clase no, la nobleza, que era solamente el 2.5% de la población de ese tiempo. El clero, que era el 2.5% de esta población. Y el Estado, el pueblo, que era el 95%. Si tienes al 95% insatisfecho, entonces, ¿cómo puedes no esperar un cambio? Ay, peor todavía. ¿Entiendes? Entonces, de alguna manera, esa marcada división y, esa privación de beneficios al pueblo, pues hace que en ese caso se vaya año a año, momento a momento, se vaya en ese caso engrosando esas ideas de cambio. Y en este caso, pues, ¿no? Una causa ideológica fue, obviamente, la erupción o el nacimiento de la Ilustración, que fue un movimiento filosófico, ¿no? Que agarró plenitud en Francia, ¿no? O sea, es de alguna manera lo que llega a suceder o sea, de manera lógica, ¿no? O sea, donde hay descontento va a haber cambios. ¿Ok? Entonces, la primera etapa de la Revolución Francesa es la etapa monárquica que más o menos da entre 1789 a 1792. Los estados generales, ¿no? que comenzaron a partir del 5 de mayo de 1789, eh, ¿por qué? Debido en este caso a que en el año anterior, en 1788, la grave situación social y económica obliga al rey Luis XVI a llamar nuevamente al ministro Necker, quien sugirió la convocatoria de los estados generales, que en este caso eran los representantes de los estratos sociales, ¿no? La asamblea estaba formada por representantes del clero, de la nobleza y del pueblo. ¿Okay? Las reuniones de los representantes se realizaron como estaba establecido por separado, a pesar de que tras ser estados al pueblo pedían, en este caso, que se debatiera todo junto.
Además surgió la cuestión del voto. La nobleza y el clero defendían el voto por representante. A estas confrontaciones se sumó una discrepancia más seria. Los representantes del tercer estado no solo deseaban discutir el presupuesto, proponían reformular el sistema político de Francia. O sea, imaginemos, son tres estamentos, son tres estratos sociales, cada uno en este caso con sus representantes. Lo que querían en este caso los representantes del pueblo, los del tercer estado, era en este caso que la discusión no solo fuera económica, sino que en este caso fuera política, que abarcara cambios radicales dentro de la estructura social de ese momento. Algo que obviamente los que tenían en este caso la élite no querían, porque no les convenía. Si se dan cuenta, la repartición de los votos era incluso hasta desigual. Son tres estamentos, de los cuales dos son de privilegio, la nobleza y el clero, contra uno, que es en este caso el Estado, el tercer Estado. Y las votaciones, ¿cómo eran? Dos contra uno siempre. Entonces, ¿quiénes mantenían el poder? El 5% privilegiado de ese momento, y el 95% seguía en este caso en descontento. Por ello formaron en este caso una Asamblea Nacional el 17 de junio de 1789. Luis XVI se apresuró a privar a la Asamblea de su sala de reuniones como represalia. Esta respondió realizando el 20 de junio el denominado juramento del juego de pelota, que se realizó el 19 de junio de 1789, por el que se comprometía a no disolverse hasta que se hubiese redactado una constitución para Francia, ¿no? Entonces, de alguna manera, sí, o sea, la crisis social y económica empujó a Luis XVI, falto de estrategia, falto de tino político, ¿ya? En este caso, a crear un sistema de estados generales, o sea, en donde de alguna manera dice la oportunidad de que todos tuviesen una voz, ¿no? Pero obviamente una repartición totalmente desigual, ¿no? Como hemos visto. Nobleza, clero y tercer estado, o sea, el pueblo. Pero vemos que una repartición, ¿por qué? Porque ese nobleza y clero eran prácticamente el 5% de la población. Y eran los que tenían eran los que tenían, en este caso, el poder. Y en ese caso también tenían la ventaja en las votaciones, porque se vota una cuestión, habían dos votos contra uno. Por eso que en este caso la asamblea no solamente se contenta, el tercer pueblo no se contenta solamente con los estados generales, sino que quiere ir más allá. Por eso Luis XVI, al ver de que no podía contener al tercer pueblo, los ímpetus del tercer pueblo, se adelanta a cerrar la asamblea. O sea, no, o sea, el problema en ese caso de las élites, y esto es algo que se va a repetir frecuentemente a lo largo de la historia, es que se niegan a hablar. Se niegan a hablar. Se niegan a acordar. Porque temen perder privilegios. Y eso no es solamente un estigma de la Revolución Francesa. En general, ustedes cuando veamos historia universal, los diferentes conflictos, o de diferentes narraciones de cómo se formaron las repúblicas navales, que siempre va a haber una élite que no quiere hablar y un grupo de mayormente representados por el pueblo que siempre va a estar en descontento. Y eso es algo frecuente. Entonces, ¿cómo empezó en este caso? ¿Cómo se terminó por concretar la Revolución Francesa? El rey se dirigió en persona a la pretendida Asamblea Nacional, cuyos actos los declaró nulos y sostuvo que las tres órdenes debían sesionar por separado. O sea, quería nobleza por un lado,
pero por el otro, tercer polo por otro lado. Eso es lo que quería. No quería que hubiese una votación en conjunto, porque sabía que en este caso, pues, el tercer polo iba a ganar. Y él no quería eso. Quería que hubiese votaciones por separado. Esto significaba que la monarquía había sido vencida por la asamblea. ¿Por qué? Porque la asamblea no acata lo que dice el rey. No, por primera vez desde mucho tiempo, ya deciden no hacerle caso. Entonces ya le habían cortado o habían limitado el poder legal al rey. El rey cede ante la asamblea y pidió a los otros estados, o sea, la nobleza y el clero, que se incorporen a la Asamblea Nacional. Aconsejado por la reina y por sus allegados, el rey había cedido, pero solo para ganar tiempo y concentrar tropas alrededor de París, cuya presencia y posterior acción podrían someter a los diputados y detener la marcha sobre los acontecimientos. Además que tuvo una trampa, ¿ok? Yo, bueno, que te acepto, ya, no vamos a hablar de todo, pero lo único que era ganar tiempo para poder rodear la ciudad y obligar a los representantes del tercer estado a sesionar de acuerdo a lo que él quería. Eso es lo que él quería. El pueblo, entonces, al ver esto, el pueblo reacciona el 14 de junio de 1789 y toma la Bastilla, que es una fortaleza real, que servía como prisión y era el símbolo del absolutismo. O sea, es como, puede ser como que aquí en el país, el símbolo de la república, ¿qué es? Palacio de gobierno, igualito. En la época en la época de la Francia monárquica, el símbolo real era, en este caso, la fortaleza de la Bastilla. Entonces toman la fortaleza, el símbolo, el corazón de la monarquía, y es ahí donde dice, bueno, hasta acá, señor, usted le vamos a aguantar sus órdenes. La burguesía parisina, temerosa de que la muchedumbre de la ciudad aprovechara la caída del sistema de gobierno y recurriera a la acción directa, se apresuró a establecer un gobierno provisional y local y organizó una milicia popular denominada oficialmente la Guardia Nacional. Luis XVI, por su parte, oficializó legalmente las medidas adoptadas por la Asamblea y los diversos gobiernos provisionales de las provincias. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que tomaron la Bastilla, el rey aceptó, en este caso, que la Asamblea Nacional tuviera ese poder, en este caso, dentro de la nación. ¿Ok? Entonces, ¿pero qué sucedía? Ojo, dentro de ese 95% que representa el pueblo, hay en este caso gente que tiene mayor estatus económico, o sea, mayores ingresos que el resto. Y esos serán los llamados burgueses. ¿Ya? Los dueños de fábrica, los dueños de negocios, ¿no? Entonces, ellos no querían que el resto, o sea, campesinos, artesanos, pudieran tomar una acción. Entonces, una acción directa. Cuando hablan de acción, es que en este caso, ellos pudieran derrocar al rey y entrar al gobierno. Entonces, ellos se apresuran y establecen un gobierno. No, nosotros no vamos a gobernar en nombre de ustedes. Entonces, organizan todo, ¿no? Esos dos elementos de es un mini estado dentro de una monarquía. Sería ya prácticamente, podemos decir, de que ya el orden había dejado de prevalecer en la monarquía. La Asamblea Constituyente liquidó el antiguo régimen al tomar las siguientes medidas. Abolición del régimen feudal. Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, el 26 de agosto de 1789. La Constitución Civil del Clero, mediante el cual el Estado se apropió de los bienes eclesiásticos y puso a la Iglesia bajo su poder, Iglesia Católica. Promulgación de la primera Constitución de Francia en 1791, que estableció una monarquía constitucional. El rey debía aceptar y convocar a elecciones generales para legislativas. O sea, en este caso, o sea, ojo, todavía acá el rey Luis XVI todavía no ha muerto.
En este caso todavía, o sea, le reconocían representatividad, más no, en este caso ya poder político. El poder político lo asumía esta asamblea legislativa, ¿ok? Entonces, y aparte, en este caso también, lo que hacen es matar el régimen feudal, que en este caso queda o sea, que todos trabajaban para el rey, ya no, eso ya se abolió. Los hombres y mujeres libres, ¿no? Tenían derechos, también deberes, en este caso se apoderan de los bienes del clero, o sea, la iglesia dijo, ok, tú no debes, empezaron a apropiarse. Esto es del Estado. Ustedes, con su clero, ustedes, o sea, y respetaron cierta, te puedo decir, eh, representatividad espiritual, pero en este caso ya otros tipos de bienes que eran más de la sociedad civil, los expropiaron para el Estado. Y en este caso promueven la primera constitución francesa, ¿ok? Lo que le pide al rey es que convoque elecciones y que esa asamblea legislativa es la que iba a tener potestad política en el manejo de la nación. El 20 de junio los sans-culottes, o sea que eran un grupo heterogéneo, que estaban conformados por los jornaleros agrícolas y pequeños artesanos, invadieron las Tullerías obligando al rey a reconocer la revolución. Ante esta situación, el duque de Brunswick, que es un general prusiano, emitió un manifiesto amenazando a los parisinos si es que se atrevían a tocar a la familia real. Los franceses, furiosos, votaron por la destitución de Luis XVI, produciéndose el asalto a las Tullerías el 10 de agosto. La familia real tuvo que refugiarse en la asamblea y posteriormente fue encarcelada en la Templa. Los jacobinos, liderados por Danton, tomaron el control de la Asamblea Legislativa, aprobando la celebración de elecciones para el establecimiento de la Convención Nacional. Los revolucionarios convocaron a toda la población para luchar contra las fuerzas austro-prusianas, destacando los sans-culottes acodillados por Dumouriez, quienes vencieron en la batalla de Valmy en septiembre de 1792. O sea, en este caso no solamente se contentaron, en este caso, con constituir la Asamblea legislativa, sino que después, en este caso, ya sí vieron la necesidad de destituir del todo al rey Luis XVI, ¿no? Este periodo se llamó la Asamblea Legislativa, duró prácticamente año y meses más, ¿no? Fue un nuevo sistema de gobierno. El poder legislativo lo desempeñaba la Asamblea Legislativa, compuesta por una Cámara de 745 diputados, la que en este caso tenía que aplicar la Constitución que había sido en este caso promulgada en 1791. Entonces, en agosto de este año, ¿no? Luego de la captura de la familia real en Barents, el emperador Leopoldo II, rey de Prusia, amenazó a los revolucionarios con una intervención militar. La asamblea, pues en este caso, debatió y le declaró la guerra a Austria el 20 de abril de 1792. Entonces, ya había una intervención de otra monarquía vecina, ¿no? Que en este caso eran los prusianos. Y es por eso, en este caso, que los revolucionarios se arman para luchar contra esta monarquía. ¿Okay? Ahora, no lo hice acá, lo hice muy someramente, pero en este caso, podemos decir que los que participaron dentro de la marcha de la Asamblea Legislativa, ¿no? Se podían dividir en dos facciones, ¿no? Los girondinos, que eran más que todo políticos conservadores, ¿no? Neoliberales conservadores, ¿no? O sea, nada más como de centro, ¿no? O sea, era como que decía, bueno, ok, está bien, el rey se queda, pero hacemos lo demás, ¿no? Eran medios moderados. Los jacobinos eran sí revolucionarios radicales, ¿ok? Eran lo que querían sí o sí, en este caso, una anulación total, en este caso, del antiguo régimen, ¿no? Y son ellos los que
Luego toman, en este caso, la Asamblea Legislativa, ¿no? Aprobando en este caso, convocando en este caso a la población para luchar contra las fuerzas austriaco-prusianas, ¿no? Y en este caso, y llevan a cabo la batalla de Malm, donde vencen ellos el septiembre de 1792. En la Francia, del siglo XVIII, el pago de los impuestos recaía sobre la burguesía, ¿ya? Y el campesinado. La nobleza no estaba obligada a tributar y la iglesia lo hacía en forma voluntaria. O sea, lo hacía cuando quería, ¿ya? Cerca del 80% del impuesto estatal se destinaba a los gastos en la corte y a las pensiones de nobles y sueldos de la élite burocrática. O sea, ¿por qué creen que hubo una sed de cambio? Por estas cosas. O sea, encima que no tienes dinero, encima que tienes una vida exigua y paupérrima, encima tienes que pagar impuestos. Y los que más tienen, no pagan nada. Un estamento como la iglesia lo hacía de manera voluntaria, o sea, cuando quería, teniendo la iglesia la posibilidad de tributar. Por eso se generan los cambios sociales. Cuando hay desigualdad y descontento. Entonces, la Revolución Francesa no se dio por azar, ni se dio por el impulso de ciertos jacobinos que querían, en este caso, a cambiar todo, sino fue motivada e incentivada por una élite que solamente quería mantener sus lujos, quería mantener su dominio y su poder, pero no contó que ese 95% de representantes del pueblo iban, en este caso, a cambiar los destinos de esa nación. Entonces, eso es algo con lo que uno se puede quedar, ¿no? Al final nos quedamos con esa idea. Todo cambio, toda revolución, nace del descontento y nace, en este caso, del inconforme, del descontento y de la desigualdad. Así es. Bien, chicos, entonces hasta aquí la parte de Historia Universal. 5 minutos, descansamos y regresamos con la sesión de repaso.